Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Hemos iniciado este día el nuevo tema de mes, la nueva temática, la nueva serie, hablando del desafío del servicio. El desafío del servicio. Quiero que iniciemos con una oración y luego de la oración entremos a la palabra del Señor. Señor Todopoderoso, esta mañana te queremos dar muchas gracias porque tú hablas. Hoy venimos delante de ti con el deseo de escucharte. Tu palabra, Señor, nos recuerda que tú hablaste a hombres y a mujeres de fe, pero que tú sigues hablando hoy a nuestras vidas. Hoy te decimos, háblanos, Señor. Háblame a mí, habla a tu iglesia, háblanos, Señor, porque sabemos que cuando tú hablas hay bendición. Y nosotros disponemos nuestro corazón para escucharte. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la reflexión de hoy es una pregunta. ¿Por qué debo servir? ¿Por qué debo servir? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué debo servir? Algunas personas dicen, realmente, pues bueno, yo amo al Señor, he llegado a la palabra del Señor, lo he buscado, lo he conocido, pero no me animo tanto a servir. Y uno de los errores ha sido el sistema educativo. ¿Cómo enseñamos a la gente? ¿Cuántos de ustedes son padres? Alcen la manito los que son padres. Muy bien. Ustedes como padres me van a dar la razón en lo siguiente. Cuando uno comienza a educar a sus hijos, cuando tiene a su primer hijo, su primera hija, usted se da cuenta que no estaba preparado. Segundo, se da cuenta que nadie le enseñó a ser papá o a ser mamá, que va a ir aprendiendo en el camino. Pero también se va a dar cuenta en una etapa inicial, cuando su hijo o su hija comience a caminar, a tener sus balbuceos y que usted comience a darse cuenta que él le entiende, lo primero que usted le va a decir a su hijo cuando hace algo malo es, eso no se hace. Entonces usted comienza primero a decirle todo lo que no debe hacer. Ponga el ejemplo que su hijo comenzó a caminar y se fue al centro de mesa y va a coger la porcelana que le regalaron cuando usted se casó. Usted rápido pega un grito y dice, no, eso no lo coja. Cuando está gateando y comienza a meter el dedito allí en la toma de la corriente, usted le dice, no lo haga. ¿Se ha puesto a pensar cuántas veces le ha dicho a su hijo o a su hija, no haga esto? Comenzamos a explicarle las cosas diciéndole, no lo haga. Pero también cuando entramos a trabajar, una de las formas pedagógicas que hacemos es decirle a la gente lo que no deben hacer. Cuando alguien llega a una capacitación de trabajo, operar una nueva máquina, usted se da cuenta que el operario antiguo, que tiene que enseñarle al operario nuevo, lo primero que le dice es lo que no debe hacer. Le dice, no haga esto porque se va a cortar con esta cuchilla. No mueva esta palanca porque le va a quedar mal esa impresión. No le haga el computador de esta manera porque lo va a dañar. Y ratificamos en el no, en el no y en el no. Rapidito le cuento, en mi experiencia de adolescente, yo tuve la bendición de que mis padres me enseñaron a trabajar muy joven. Así que uno de los primeros trabajos en la adolescencia, en esas temporadas de vacaciones, fue que mi papá tenía un amigo empresario y me dijo, va a trabajar con él. Imagínense lo que es tener un amigo empresario, papá influyente, ¿no? El problema es que el amigo empresario de mi papá era dueño de una lechonería. Así que me mandó a trabajar a la lechonería, a asar lechones para diciembre, porque en diciembre se vendían por montones. Y usted se imaginará un adolescente metido en una lechonería. Ahí estaba yo. Y él era tocayo de mi papá, recuerdo tanto, don Hernando me enseñaba cómo trabajar. Y la primera capacitación fue que me dijo todo lo que no debía hacer. No toque el horno porque se va a quemar. No lo deje a esta temperatura porque va a dañar. No lo deje, no haga esto, no haga lo otro, y lo tengo bien presente. Y vea que aprendí bien porque nunca me quemé, ni se me quemó un lechón. Después los invito. Y en esa realidad, vimos que un sistema pedagógico era lo que no se debe hacer.
Pero fuimos creciendo y nos fuimos dando cuenta de una realidad mejor en la pedagogía. Que no hay mejor forma de enseñar que decirle a la gente por qué se hacen las cosas. Muchas veces hacemos cosas o no hacemos otras cosas y no sabemos por qué. No sabemos por qué debemos hacerlo, porque de pronto nos están protegiendo. El ejemplo de la mamá diciéndole al hijo o a la hija adolescente, no haga eso. Y pasa como rin rin renacuajo. Oriondo se va. No le escucha a la mamá, fulano no salgas, le grita a mamá, pero él hace un gesto y Orondo se va. No le hizo caso y le fue mal. Pero también queremos afirmar esta mañana por qué debemos hacer las cosas. La palabra del Señor nos dice por qué debemos servir. No solamente nos diga que sirvamos, sino también nos afirma el por qué debemos hacerlo. Y cuando entendemos el por qué debemos hacerlo, nuestra vida es bendecida. Damos gracias a Dios que no hay mejor maestro que nuestro Dios. Por eso lo llamaban a Jesús el gran maestro. Y el buen maestro le enseñaba a las personas, a todos los que le escuchaban, a todos sus discípulos, por qué hacemos lo que hacemos. Y en ese sentido, lo primero que yo quiero decirle en esta mañana es que la palabra del Señor nos dice, sirve. De tapa a tapa el Señor nos está diciendo, no solamente mostrando la obra redentora, sino nos está animando a servir a Dios. Y lo primero que quiero decirle, sirve. ¿Por qué debes servir? Sirve porque es la voluntad de Dios. Dios anhela que tú y yo ofrendemos nuestra vida como servicio al Señor. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26, dice de la siguiente manera: si alguno me sirve, dijo Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Y qué dice la siguiente parte? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Señor le está diciendo a todos los que le escuchan, sírvanme. Es voluntad de Dios que usted sirva. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sirve y pone su vida en servicio, al primero que usted está sirviendo es a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos servir a Dios? La pastora lo preguntó iniciando el servicio y todos dijimos amén, queremos servir a Dios. Pero hoy la palabra de Dios nos recuerda que hay un llamado en la voluntad de Dios, poner nuestra vida al servicio del Señor. Cuando no entendemos esto, nos volvemos esquivos y mezquinos. Una de las realidades humanas es que queremos, porque se nos ha enseñado que el más grande es al que todos le sirven. Y hemos visto en la historia de la humanidad cómo los grandes son los que son servidos y los pequeños son los que sirven. Usualmente el sistema económico de nuestros días nos muestra que la gente más importante no sirve a los demás, sino los que sirven a los demás son los menos importantes. Usted llega a un restaurante y está el mesero, está el del servicio, a usted le llevan el tinto en el trabajo y usualmente hay una categorización humana que no es correcta ni tampoco está acorde a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que Dios anhela que le sirvamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando servimos al Señor, estamos respondiendo en gratitud a todo lo que Dios ha hecho por usted. ¿Dios ha hecho algo por usted? ¿Cierto que sí? Dios nos salvó. Dios nos bendijo. Dios nos rescató. Dios nos restauró. Y podríamos decir todo lo bueno que el Señor ha hecho y cantar como los salmistas. Grandes cosas ha hecho el Señor. Estaremos alegres. Pero esta mañana quiero decirte que tú sirves al Señor porque es voluntad de Dios, porque es resultado de conocer al Señor.
Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, que había un hombre endemoniado, el hombre de Gadara, una región llamada Gadara, que estaba endemoniado por una legión y que el Señor lo liberó. La gente se aterró de esa liberación porque se habían acostumbrado de verlo gritando, de verlo desnudo, de verlo hacerse daño, porque el pecado causa eso, que nos dañemos y que dañemos a los demás. Pero un día el Señor lo liberó. ¿Y sabe qué hizo este hombre? En gratitud le dijo al Señor: Señor, déjame ir contigo. Déjame ir contigo. Jesús estaba subiendo a la barca y el hombre ya que antes había estado endemoniado y ahora era libre, le dijo: Señor, déjame ir contigo. Y él entendía que tenía que servir al Señor como respuesta. Y Jesús le dijo: no, no irás conmigo. Más bien hagamos un trato. Quédate en esta región y anuncia las maravillas que el Señor hizo contigo. Y de ser un endemoniado que causaba miedo, se convirtió en un predicador del Evangelio porque decidió poner su vida al servicio del Señor. Servir es la voluntad del Señor. Servir a Dios es el llamado que Dios hace. Y tú y yo hoy debemos responder a ese llamado porque es la voluntad del Señor. Romanos 12, versículo 11, la siguiente parte, la parte B dice de la siguiente manera. Vamos a poner Romanos 12, 11 allí en pantalla. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe que es voluntad del Señor que le sirvamos? Y que Dios nos da fervor de espíritu para poder servirle. Estos muchachos que hoy estaban cantando y tocando tan bonito, tenían fervor de espíritu y llegaron temprano y prepararon sus canciones y prepararon los cantos, porque cuando servimos al Señor, dice la palabra de Dios, que el Espíritu coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Usted no ha sentido ese impulso de servir al Señor? ¿Usted no ha sentido que Dios lo mueve y le dice: haz algo, necesito que hagas esto, háblale a esta persona, ayuda a esta otra persona, llévale un mercado a tal persona, hazle una llamada a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar, porque Dios está colocando en tu vida no solo la voluntad de Dios, sino te da un espíritu de servicio. Sirve porque es la voluntad de Dios. Pero la segunda razón por qué debemos servir es: sirve porque Jesús nos dio ejemplo. Usualmente como seres humanos queremos hacer las cosas que los otros también hacen. ¿Ha escuchado el dicho: ¿a dónde va la gente? A dónde va Vicente. El que hace una cosa, los demás la hacen por inercia. El problema de los seres humanos es que a veces cogemos los más malos ejemplos en vez de seguir los buenos ejemplos. Pues déjeme decirle que nosotros como creyentes tenemos que seguir el mejor ejemplo de todos. ¿Quién es ese ejemplo? Cristo Jesús. Jesús muchas veces dijo: vea, yo les he dado a ustedes ejemplo. Jesús muchas veces les dijo: lo que han visto de mí también quiero que lo hagan. Y muchas veces la palabra del Señor nos muestra cómo Jesús fue y es un ejemplo de servicio. Pero lo primero que el Señor hizo con el servicio fue poner el lugar correcto, que significa servir, darle valor al servicio en una sociedad donde servir no tenía valor, parecida a la nuestra, en una sociedad donde el que más tiene quiere convertir a los otros en sus esclavos, en una sociedad donde en la familia el que se cree que manda más quiere convertir al resto de familiares en sus servidores. Jesús es especialista en coger los valores del mundo e invertirlos y enseñar los verdaderos valores del reino. Acompáñeme en la palabra del Señor a Marcos 9, versículo 35, y lo vamos a ver allí en pantalla. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero y servidor de todos.
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. ¿Sabe que Jesús comienza a poner en el lugar correcto el valor del servicio? ¿Sabe que el servicio no es una opción? No es algo que usted puede elegir, como cuando va a un supermercado: elijo el amor, elijo la fe. No, el servicio no me gusta, lo dejo ahí en el estante, voy a elegir la paciencia. No, el servicio es un valor en el reino de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Tu vida es y la has dedicado para servir? Jesús les dice: en el reino de los cielos no va a funcionar igual que el sistema del mundo. Los grandes se enseñorean de las naciones, los poderosos quieren que les sirvan, los que tienen dinero pagan para que los otros les ofrezcan un servicio. Pero en el reino de los cielos funciona diferente. El que quiere ser el primero tiene que ser el servidor ¿de quién? De todos. La palabra de Dios dice que ¿a quiénes tiene que servir? A veces somos selectivos con nuestro servicio, ¿no? ¿Ha visto gente selectiva? A veces la gente tiende a servir a los que puede obtener un buen beneficio, ¿no? ¿Ha visto? Lo llamamos la gente interesada. Gracias a Dios no hay ninguno aquí esta mañana. Lo llamamos la gente interesada que llega donde fulanito y sabe que fulanito le puede ayudar. Y si le puede hacer un favor, le dice: ¿en qué le sirvo? ¿Qué necesita? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué le traigo? ¿Qué le ofrezco? Y tenemos un servicio selectivo. Pero ¿sabe que Jesús dijo no? En el reino de los cielos no hay servicio selectivo. El que quiera ser el mayor tiene que servir ¿a quién? A todos. Tiene que servir a todos. Eso incluye a los que le gustan, pero también a los que no le gustan. Eso incluye a los bonitos, pero también a los feos. Eso incluye a los que son agradables a la vista, pero también incluye a los que no lo son, porque el Señor Jesucristo nos dio ejemplo y puso en valor del servicio en el lugar correcto en el reino de los cielos. A veces en la iglesia caemos en ese error. Ay, que sirvan los que están más enamorados del Señor. Que sirvan aquellos que tienen tiempo, porque es que a mí no me queda mucho tiempo. Ay, que sirvan aquellos que tienen esos dones espectaculares del Espíritu que Dios les dio. Pero a mí como que el Señor no me dio ningún don, entonces mejor no sirvo. Dos noticias. Primera, todos los hijos de Dios tienen al menos un don. Puede tener muchos más y el Señor se los va a mostrar. Pero la segunda, aunque usted tenga un solo don, Dios quiere que usted ponga ese don al servicio de Dios y de los demás. Dice Juan, el Evangelio según San Juan, versículo 14 del capítulo 13, dice de la siguiente manera: pues si yo el Señor, dijo Jesús, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto es un ejemplo de servicio. Jesús llegó a la mesa y llegó al lugar donde estaba invitado, y era costumbre que los esclavos, que los de menor rango lavaran los pies por varias cosas. Primero, porque era un rito y purificaban también como ofrenda al invitado que era de honor. Segundo, porque recuerde que en ese tiempo caminaban con unas sandalias, así que el terreno no era pavimentado y llegaban con los pies sucios. Haga de cuenta cuando los papás luchamos para que los hijos se limpien los pies antes de entrar. Entonces llegaban y ensuciaban. Pero Jesús tomó la toalla, tomó el balde, tomó el agua y lavó los pies de sus discípulos. Muchos se asombraron: Señor, eso no es para ti. Aquí hay gente que hace eso. Hay personas con esa asignación, con esa tarea. ¿Por qué lo haces tú? Y Jesús dijo: yo les he dado ejemplo. ¿Sabe que Jesús nos da ejemplo de servir? Y la palabra del Señor nos muestra que a Jesús no le importaba ni siquiera el qué dirán.
No, yo soy un empresario, yo tengo un buen trabajo en mi oficina, en mi corporación. ¿Cómo me va a ver la gente sirviendo si yo tengo una dignidad mayor? ¿Sabe que a Jesús no le importaba qué decían de él? A Jesús no le importaba qué hablaban de él y se iba a la casa de los publicanos, de los cobradores de impuestos, hablaba con prostitutas, se acercaba a los ladrones y todo esto Jesús lo hacía para enseñarnos que Jesús también nos dio ejemplo en el servicio. ¿Sabe que hay gente buena que vale la pena seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, seguir aquello que nos han modelado? Mi esposa habló esta mañana en la oración de una mujer ya mayor que desde joven con mi suegra servían al Señor, Edelmira. Y había un trío de jovencitas hace varias décadas: Edelmira, Blanca, mi suegra, la pastora, y Alfa. Ellas tres, siendo muy jóvenes, 16, 17 años, salían de su casa, se ponían una cita en la iglesia, allí en el barrio Centenario donde asistían, y se iban a servir al Señor predicando la palabra. Y sabe que en esta dinámica de predicar la palabra, muchos y muchas llegaron al Señor, porque entendieron que su vida en las manos del Señor era un instrumento para servir a los demás. Yo te hago una pregunta: ¿tú has sido bendecido por alguien que te ha servido? ¿Tú has sido bendecido por alguien que ha decidido servirte en un momento puntual de tu vida? Cierto que hay personas de las cuales uno nunca se olvida porque Dios las envió en el momento justo, en el momento necesario. Pues déjeme decirle que nuestra memoria nunca debe olvidar cuán buen ejemplo nos ha dado Jesús en el servicio. Y si Jesús nos dio ejemplo, ¿por qué no vamos a servir? La tercera cosa por la cual tú y yo estamos llamados a servir, y el Señor nos dice: sirve, porque nos hace mejores personas. ¿Sabe que el servicio nos hace mejores personas? El servicio es un antídoto contra el orgullo. El servicio es una vacuna contra el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque el servicio nos hace humildes. Marcos 20, versículo 26 y 27 dice así. Marcos 20, versículo 26 y 27. Y este es de Josué. Pongamos Marcos. Marcos 20, 26 y 27. Y entonces tuve yo la equivocación. Volvamos a Marcos 9:35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero y servidor de todos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en cuanto a la humildad? Y el mes pasado el pastor Diego nos habló de la humildad. La palabra del Señor dice de la humildad que si tú decides servir, ¿sabe qué sucede? Tú vas a entender que tu vida tiene un propósito diferente. ¿Sabe por qué llega el orgullo al corazón? Porque tú piensas que tu vida está ubicada en un lugar en el cual Dios no te dio. ¿Y cuál es ese lugar el cual Dios no te dio? No te dio el lugar por encima de los demás. ¿Cuántos han conocido personas que se creen que están por encima de los otros? ¿Cuántos han conocido personas que creen que valen más que los otros? ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de compartir con alguien que no valora ni el servicio de los demás? ¿Sabe que una de las cosas que a mí me da mucha tristeza hablando de la vida de servicio en familia es cuando la mamá con mucho esfuerzo se levanta temprano a hacer los alimentos y todos llegan y comen y nadie dijo gracias? Nadie dijo: mamá, qué rico está. Nadie dijo: qué buen almuerzo preparaste. Porque creemos que esa es obligación. Y que al contrario, antes si le quedó sin sal, lo que hacemos es maltratar. Lo que hacemos es decir: ay, esto le quedó feo, mejor no me lo como. ¿Sabe que hay que enseñar a nuestros hijos
Y aquí le digo a las esposas, pero también a los esposos, aprendamos a enseñarles a nuestra familia que el servicio se hace con humildad, pero que cuando servimos también debemos enseñar a ser agradecidos. Importante en el servicio al Señor. El Señor nos enseña que debemos ser tan humildes y es una virtud cristiana. Porque cuando somos humildes entendemos que hacemos algo que no nos merecemos y que recibimos algo que no nos merecemos. Lo peor que podemos hacer en nuestra vida y a nuestras nuevas generaciones es enseñarle que todo se lo merecen. Aquellos papás que le compran todos a los hijos, no saben el daño que le hacen. Porque después cree que le tienen que dar de todo porque se lo merece. Porque él dice... y porque convirtió a los papás prácticamente en unos esclavos de sus deseos. Enseñar a servir es enseñar a ser humildes y Jesús nos lo enseñó, pero la segunda cosa que hace el servicio, que nos hace mejores, es que el servicio nos hace comprometidos. Josué capítulo 24 versículo 15 nos relata un texto y un pasaje importante en la vida de Josué. Josué estaba dirigiendo al pueblo, ya Moisés no estaba con ellos. Moisés ya había partido a la presencia del Señor, el Señor lo había llevado. Y Josué que quería enseñar al pueblo que debían servir. Pero pasó con el pueblo de Israel lo mismo que pasa hoy. La gente quiere servir en el lugar equivocado. Unos sirven a reyes para que les paguen bien. Otros quieren servir en un sistema del mundo para tener mucho dinero. Otros quieren servir incluso en una cultura que tiene malos deseos y que funciona con los valores del reino invertidos. Pero Josué les dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de los amorreos, a los que vuestros padres sirvieron cuando estaban por allá en Egipto. Pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendió dónde era el lugar para servir y quién debía servir. Cuando usted decide servir, decida servir al Señor y eso lo hace comprometido. Primero comprometido con Dios. ¿Sabe por qué servimos al Señor? Porque tenemos compromiso y amor por Dios. No lo servimos para que Él nos pague mejor. Lo servimos porque lo amamos tanto que pasamos de la esclavitud del pecado, y Pablo lo dice, a una esclavitud voluntaria por amor. Ahora somos libres, esclavos por amor del Señor, y por eso decidimos servirle. ¿Sabe que la gente que no ama no sirve de corazón? Cuando hay una parejita que se ama, eso se nota. ¿Sabe que usted nota cuando un hombre ama a una mujer y la mujer se enferma y el hombre le dice, mijita, ¿qué le llevo? Le hago una agüita. Aunque no seamos los mejores cocineros, en mi caso, podemos atender con amor y servir con amor. ¿Sabe que cuando usted recibe servicio, usted siente y experimenta el amor de Dios y el amor de la otra persona? Cuando buscamos a nuestros hijos en casa, ¿sabe qué pasa? Papá y mamá les ofrecen algo y les dicen, mis amores, vamos a estudiar. Los papás se están ofreciendo como servidores de sus hijos para que sus hijos tengan una mejor educación, para que su familia salga adelante. Cuando la esposa se ofrece en servicio y sacrifica tantas cosas por su cónyuge y sus hijitos, está demostrando que hay amor. Y Josué le dijo al pueblo, escojan a quién van a servir. Porque déjeme decirle esta mañana, todos servimos a alguien, aunque no lo sepamos. El mundo sirve a alguien, aunque no lo sepa. Y hay solamente dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y algunos están felices sirviendo al rey del reino de las tinieblas y ni siquiera se han dado cuenta que lo están sirviendo. Que lo están sirviendo con su vida, que están sacrificando,
y se convirtió en una idolatría moderna. Van y entregan a sus hijos como antiguamente los entregaban en las manos de Baal y de Moloc para que fueran quemados por el fuego en la adoración idólatra a estos dioses falsos. Hoy, ¿cuántos? Papito, vea, aquí está el Netflix. Y le abren los perfiles de edades superiores y los están entregando como en manos de Moloc para que sean quemados por el fuego, porque con un clic comienzan a ver relaciones sexuales homosexuales, comienzan a ver cómo estos jóvenes enseñan a dañar su vida a otros. Les ponemos la plataforma de YouTube para que vean los conciertos de hombres y mujeres que no aman al Señor y que al contrario incitan a la droga, incitan a la violencia. Pero Josué se paró en la raya y les dijo: ustedes tienen que elegir. Elijan a quién van a servir. Pero Josué dijo un segundo paso: yo y mi casa. Y resaltó, aunque en el español estuviera mal dicho, lo hizo para resaltar que primero yo y después mi casa debemos tomar la decisión de servir al Señor. Como pastor le puedo decir que he visto a muchas personas, especialmente a muchas mujeres, que deciden servir al Señor aunque su esposo no sirva al Señor, que deciden servir al Señor aunque sus hijos no sirvan al Señor. Y sabe que he notado con el tiempo que las promesas de Dios nunca faltan. Y con el tiempo he notado que comenzó a llegar el esposo y comenzaron a llegar a los hijos. Y los hijos y el esposo se involucró en amar a Dios y en servirle. ¿Sabe por qué? Porque servir nos hace mejores, servir nos hace comprometidos, servir nos hace humildes, pero servir, y por última cosa, servimos porque otros a través de nuestro servicio llegan a los pies del Señor. Hace muchos años en Colombia, un hombre de apellido Rodríguez fue encarcelado injustamente. Llegó a la cárcel por un crimen que no cometió. Tenía unas malas amistades. Dentro de esas malas amistades había un hombre que traficaba drogas. Al verse perseguido por la policía y por el sistema judicial, este hombre abusó de la amistad de su amigo, el señor Rodríguez, y le dijo: déjame quedar en tu casa. Él no sabía que en el maletín llevaba las drogas por la cual lo estaban persiguiendo. Le dijo: te dejo aquí este maletín, después volveré por él. Cuando la redada policial llega a la casa del señor Rodríguez, se encuentran eso y él era el que estaba en casa y lo llevaron preso. Frustrado, adolorido, decepcionado, tenía varios caminos. Uno de esos caminos era vivir amargamente en la cárcel porque había sido enjuiciado y juzgado injustamente. Pero él decidió otro camino. Dijo: yo voy a estudiar. Y desde la cárcel se puso a estudiar derecho para poder defender a los que eran acusados injustamente. Un día, en medio de esos estudios, pudo demostrar que su caso había sido juzgado injustamente y pudo lograr la libertad. Y en libertad pudo terminar su título, obtuvo su grado de derecho y siguió defendiendo a los que eran acusados injustamente. ¿Sabe? Con esto le quiero decir que Dios permite que nosotros tomemos decisiones para servir, porque a través de nuestros servicios bendecimos a otros, pero la mejor forma de bendecir a otros es llevarlos a la presencia del Señor. ¿Sabe que la mejor manera de servir es llevar a los otros a Cristo? Los que conocemos a Cristo entendemos que el mejor regalo que los podemos dar a los demás es llevarlos a Cristo. Pero todo se basa en una decisión. ¿Qué decides hacer tú? ¿Cuál es tu decisión? ¿Decides servir a los dioses de los amorreos a los cuales vuestros padres sirvieron en Egipto? ¿Decides servir al sistema del mundo y perseguir la fama, el poder y la gloria?
Decides servir en el lugar que te encuentras, pero sirviendo a un sistema anti-valores y te deleitas en él. O hoy puedes decir, como Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál es la decisión que tú quieres tomar? Hoy el Señor nos dice, sirvamos porque es voluntad del Señor, sirvamos porque Cristo nos dio ejemplo, sirvamos porque nos hace mejores, pero sirvamos porque a través de tu servicio otros llegarán al Señor. Y quiero cerrar con este ejemplo. Un día, en esas conversaciones evangelísticas que uno tiene cuando la familia es cristiana, antes pasaba mucho que una buena forma de evangelizar era subirse al bus a hablar de Cristo. Y ese trío de jovencitas en el cual estaba mi suegra, se subieron una vez a un bus, de los muchos buses que se subieron. Abrió la Biblia y comenzó a leer el Salmo 23. ¿Y sabe qué pasó? En las primeras bancas iba un hombre con la cabeza cabizbaja. Las lágrimas descendieron de su rostro. Se acercaron a aquel grupo de jovencitas a hablarle y a predicarle del Señor. Este hombre se baja del bus con ellas y comienza a recibir el mensaje del Señor. Recibe a Cristo en su corazón y les confiesa un testimonio. Dice, yo iba en este bus porque iba allí al caño a ahogarme, porque ya no quiero vivir más. Mi vida no tenía sentido. Y estaba pasando una situación familiar y económica totalmente difícil. Pero gracias al servicio de unas jovencitas, una vida fue rescatada y llegó a los pies del Señor. ¿Qué puede hacer Dios contigo? Déjame decirte que Dios puede hacer mucho si tú decides hoy servir al Señor. ¿Por qué no te pones en pie y cierras tus ojos? Señor Jesús, ¿por qué no le dices, tú me llamas a servirte? Hoy estoy escuchando tu voz que me dice, sírveme. ¿Por qué con tus ojos cerrados no le dices, Señor, hoy escucho tu voz y quiero obedecerte? Te voy a servir porque es tu voluntad. Te voy a servir, Señor, porque tú me diste ejemplo. Te voy a servir, mi Señor, porque también seré mejor cristiano, mejor persona. Pero te voy a servir para que otros puedan conocer tu mensaje. Alza tu manito y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte. Y si hoy quieres hacer ese compromiso con el Señor, dile al Señor, hoy yo digo las palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa tomamos la decisión de servir al único y verdadero Dios. Yo serviré porque tú me has amado y me has salvado. Yo serviré como respuesta a tu amor. Yo serviré porque eres tú el que me has mostrado el camino. Yo te serviré porque mi vida tiene un gran propósito cuando la deposito en tus manos. Ayúdanos, Señor, a servirte en el nombre poderoso de Jesús. Adoremos al Señor. Me quiero acercar, solo tengo mi vida. Acéptala una vez más con gratitud. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida.
acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos llamas a servirte, porque tú con tu Espíritu Santo nos impulsa con fervor y con alegría para dar el paso de fe y servirte, Señor. Hoy te pido que podamos entender que tú esperas que respondamos a tu amor a través del servicio hacia ti, hacia nuestros hermanos, hacia tu iglesia, hacia nuestra familia, y que yo pueda ser un servidor. Dile, Señor, que yo pueda ser un buen servidor tuyo, que tú tengas en mí un buen servidor, una buena servidora, que un día digas de mí: buen siervo, fiel sierva, buena servidora, entra en el gozo de tu Señor. Señor, aquí hay buenos y buenas servidoras. Hoy te respondemos, te serviremos con alegría, te serviremos con regocijo, te serviremos con compromiso, te serviremos con humildad, porque tú eres nuestro Señor. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.